Cuando ocaso mi sol se ponga, gloriosa aurora de lucir, mañana eterna, que ansioso espero, con mi maestro sin fin vivir. Cuando en ocaso mi sol se ponga, Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los invitados que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Me van a tener que disculpar y ser un paciente conmigo, pero me enfermé ayer y ya pues ni modo de llamarle a un hermano que me cubra con un día, no es bastante tiempo. Pero en nombre sea de Dios, le doy gracias a Dios por poder estar hoy con todos ustedes. Y como siempre en mis oraciones le pido a Dios, en nombre de Cristo, que nos siga dando entendimiento de su palabra, para vivir una vida conforme a su voluntad, que pues es lo que yo anhelo, ¿no? Vamos a empezar hoy con el Salmos 119. Perdón. Salmos 19. Versículo 7. Soy Salmos 19, 7. Y lee: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. El Evangelio, la doctrina, si tú obedeces la doctrina. Esta ley perfecta de la cual habla aquí el salmista, inspirado por Dios, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley que convierte el alma. Y cuando yo obedecí esa ley, la ley espiritual, fue la ley que me trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Cristo Jesús. Porque la Biblia habla de dos leyes, una que ya sirvió su propósito y que ha caducado, que fue la de Moisés. La ley en cual vivimos actualmente es la ley de la gracia, es la ley espiritual. Dicho esto, porque he estado en pláticas con miembros de denominaciones que afirman que la vieja ley todavía sigue en vigor. Mas vemos que la Biblia, las Santas Escrituras dejan muy claro este asunto. Y pues con eso he estado yo estudiando las Escrituras durante la semana para saber defender la verdad, ¿no? Esta tarde quiero que la Biblia nos explique para qué sirvió la ley de Moisés.
¿Cuál fue su propósito? Quiero que sea el enfoque de esta tarde. La ley de Moisés, a la verdad, era santa y los mandamientos buenos y santos a la misma vez. Pero esa ley no perfeccionó nada. Fíjense, pasemos a Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 19. Hebreos 7, 19 lee: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción a una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. En otras traducciones dice que los introdujo a una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, que es por Cristo. La vieja ley de Moisés no condenaba la embriaguez, sodomía, la división religiosa, no enseñaba sobre la misericordia, cómo tener fe en Jesús, no los justificaba por fe, no enseñaba el arrepentimiento, la confesión, el bautismo, no los enseñaba cómo salvar nuestras almas. Además que la fe, de acuerdo a Gálatas 3:12, no era ni de fe. La ley de Moisés no era ni de fe. Pero los que vivían en ella, los que obedecían, vivían en ella, dice la Escritura. ¿Para qué entonces sirvió esta ley? Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3 nos va a empezar a explicar a qué se debe esta ley. Romanos 3:20. Romanos 3:20 lee: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? La ley fue añadida para que conocieran el pecado. Ahí das vuelta a la página, Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Pónganse a pensar, en todo el libro de Génesis, los patriarcas, los que estuvieron en esclavitud en Egipto 400 años, no tenían ley. No tenían ley, sacrificaban a Dios como lo hacía Abraham, como lo hacía Isaac, como lo hizo Abel desde el principio. Pero no tenían ley. La ley vino ya después que Dios sacó a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Entonces empieza a dar Dios sus mandamientos en el monte Sinaí, que fueron dadas a Moisés. Mas el propósito de la ley iba más allá del simple hecho de darles conocimiento sobre el pecado. Estas escrituras que vamos a leer, estas próximas escrituras, vamos a empezar a ver aquí el gran plan de Dios, la gran misericordia de Dios, al dar a la gente, a los hebreos, esta ley. Pido que Dios nos abra el entendimiento en este aspecto. Vamos a empezar con Romanos 5:12. Vamos a ver más allá de esta ley. Dice, por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes que viniera la ley, que Moisés fuera al monte Sinaí y bajara con las tabletas, los 10 mandamientos, ya existía el pecado en el mundo. Y ese pecado fue a causa de la desobediencia de Adán y Eva, que desobedecieron directamente el mandamiento de Dios, que no comerás del árbol del fruto del bien y el mal. Entonces, al hacer esto, entra el pecado. Entra el pecado al mundo y está en el mundo, pero no se inculpa como pecado, porque no hay ley. No podías decirle a alguien, tú eres un adúltero, pero ¿de qué le estás hablando? ¿Dónde dice que yo soy adúltero? ¿Qué ley quebré? Cuando no hay ley que me culpe de ese pecado. Seguimos con el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún a los que no pecaron desobedeciendo a Dios la manera que a este Adán desobedeció, el cual es figura del que habría de venir, refiriéndose aquí a Cristo. Leemos el 15, dice, para comprender todo el contexto de lo que dice la Escritura, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, está hablando del pecado de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, por el favor que no nos merecíamos de un hombre, Jesucristo. Y con él, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Fíjense, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don de la vida eterna vino por muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia del favor que no los merecíamos y del don del Evangelio. Sí, ahí es donde Dios a mí me hace justicia, en el Evangelio, cuando yo obedezco el Evangelio. Me pongo a pensar a veces, pero ¿qué culpa yo tenía del pecado de Adán? ¿No? Se pone a pensar uno en su razonamiento. Pues todos somos carne, ¿no? Y si estuviéramos en la posición de Adán, también hubiéramos pecado en la igual manera que Adán pecó. Pero Dios me hace justicia a mí, a ti. Y esto es por la gracia. No es algo que yo y usted lo merecíamos. Como dice Efesios 2:8, por la gracia de Dios sois salvos, dice, por medio de la fe. Y no es de ti, pues es don de Dios. Todo esto es la operación de Dios. Es la operación de la gracia de Dios. El 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así por el pecado vino al mundo por uno solo, que fue Adán. Así viene la justificación y el don de Dios por uno, que es Jesucristo. Esta escritura que vamos a leer es clave. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjense bien, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como dice el versículo 16, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Donde hubo muchos pecados, muchas transgresiones, así es, en igual manera, vino el don por las muchas transgresiones para los muchos, para todos, por la gracia de Dios. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el favor que no nos merecíamos, reine por la justicia, por el Evangelio, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Leemos este versículo 5:20 y piensas tú, bueno, ¿por qué el pecado ¿por qué la ley se introdujo para que el pecado abundase? Te haces esta pregunta, ¿por qué causó esto Dios? ¿No? Acuérdense que esto es parte del gran plan de la misericordia de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? Allá a la vuelta de la página. ¿Qué pues diremos? Dice el Escrito, me gusta lo que dice el Espíritu aquí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Uno puede pensar que sí, porque el pecado está abundando por causa de esta ley, ¿no? En ninguna manera, dice el Espíritu. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero fíjense, aquí Dios te hace ver el pecado, te hace ver lo engañoso que es este pecado, que representa la isolación, las tinieblas, la oscuridad, el pecado que enciega tu mente, no te hace ver la luz del Evangelio. Fíjense bien, Dios expone al pecado aquí, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Y yo, versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo está eso de que el pecado revivió? ¿Cuándo fue la primera vez que el pecado vivió? El pecado vivió cuando Adán desobedeció a Dios. Ahí entra el pecado al mundo, ahí causa el caos que ha causado, ¿no? Pero ese pecado no se inculpa como pecado porque no hay ley que lo inculpe. Entonces, lo que hace Dios, manda los mandamientos, en este caso los 10, el pecado revive, como que el pecado dice, Dios ha dicho, no codiciarás, no matarás. El pecado ahora está trabajando en este cuerpo para hacer que hagas estas cosas, ¿no? Porque ahora ha revivido por causa de el mandamiento. Porque fíjense lo que dice 1 Corintios 15:16, se lo voy a leer rápidamente. 1 Corintios 15:56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. Entonces Dios dio estos mandamientos. Ahora el pecado sale, revive, y ahí está otra vez, trabajando en mí, en mis miembros, para que yo haga todo lo contrario de lo que Dios me está pidiendo. Dice el versículo 10, Romanos 7:10.
Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque para eso era el mandamiento, a mí me resultó para muerte. ¿Sí? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, fíjense bien, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Me pongo a pensar, y mi propio razonamiento, digo, es como si Dios le puso una trampa al pecado, ¿no? Como que Dios lo sacó a la luz, lo que es el pecado, lo engañoso que es el pecado, a mandar los mandamientos, y el pecado revive. Ahora sí se inculpa el pecado, porque ahora sí hay ley. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Déjenme decirles que una mente carnal no puede llevar a cabo una ley que es espiritual. Porque esa es enemistad contra Dios, dice la Escritura. No se puede llevar a cabo. Porque, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque, dice versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Disculpen, hermanos, siento la garganta que... Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios es la espiritual. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Mas ahora con la mente, con el corazón, es decir, yo sirvo a la ley de Dios, que esta ley es espiritual, y con el cuerpo, la ley del pecado. Fíjense bien, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era débil
para la ley, lo que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible? Porque nadie podía llevarla a cabo. Una ley que es espiritual y yo que soy vendido al pecado, no puedo llevar algo que es espiritual. ¿Sí? Aparte de que está produciendo todo tipo de maldad en mí. Dios, viendo eso, manda a su Hijo. Fíjense bien la importancia de lo que hizo Cristo por nosotros. El versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la carne no podía llevar a cabo el mandamiento, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, Cristo traía todas las emociones que moran en este cuerpo, todas esas tentaciones que moran que trae todo eso el pecado. Cristo lo traía en sí mismo. Aparte que Cristo traía otras cosas, ¿sí? En la mente de cumplir la voluntad de Dios, de que lo querían matar a cada instante, que los judíos lo querían apedrear y todo eso. O sea, Cristo, me pongo a pensar, lleva una carga bien pesada, ¿sí? Una carga bien pesada mentalmente, porque está lidiando con mucho. Pero dice, Dios enviando a su Hijo con semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó, me pongo a pensar en un juez. Cuando un juez da una condena, te da tu condena y que la vas a ir a pasar a tal y tal prisión, ¿no? Dios condenó al pecado en la carne, y aparte de haberlo condenado en la carne, le quitó el poderío del pecado, que era la ley. Como leímos en 1 Corintios 15, 56, el poder del pecado era la ley. Aparte de eso, le quita, ¿sí? Le quita el poderío, ya haciéndonos entender, haciéndonos reconocer que ya no tenemos que ser dominados por el pecado, porque estamos bajo la gracia de Dios, ¿sí? La ley del Espíritu. Usted y yo tenemos el decir, usted y yo tenemos la oportunidad de luchar contra la tentación usando la palabra de Dios. Y no tenemos que ser dominados por el pecado, porque el pecado ya no, la ley del pecado, la ley que era el poderío del pecado, ya no está con el pecado, if I make sense. Dice, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, porque ahí está el pecado, ahí está condenado el pecado, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley, que anteriormente no la podías llevar a cabo, porque la ley producía toda esa, era el poderío del pecado. No codiciarás, y la ley causaba, el pecado causaba toda esa codicia en ti, causaba que pecaras. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5:16 digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfacéis los deseos de la carne. Andar en obediencia a la palabra de Dios, al mandamiento. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, poniendo lo espiritual, hermanos, con lo espiritual. Porque el ocuparse, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, es paz. ¿Para qué pues sirvió la ley? La ley sirvió para que conociéramos el pecado, para que conocieras qué tan
qué tan engañoso es este pecado, que representa las tinieblas, que representa la ceguez, todo eso, ¿no? Y a la misma vez, Dios dio esta ley para que abundara el pecado, las transgresiones. Así abundaron las transgresiones, abundó mucho más la gracia de Dios por los muchos que venían de venir a obedecer a Dios. Ese es un plan increíble de Dios. Y aún así, pienso en los hebreos que todavía quieren guardar la ley. Por la gracia, todo Israel, dice la Escritura en Romanos, que van a ser salvos. Por nuestra causa, dice, son enemigos del Evangelio. Por nuestra causa, ¿no? Mas luego ellos vendrán también a ser salvos. O sea, la ley tiene muchos usos, por así decirlo, pero era parte del gran plan de Dios por su misericordia, por uno que es Jesús. Fíjense lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, que fue a Cristo, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiere dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Porque la ley no era de fe, Cristo trajo la fe, de manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley sirvió como maestro en igual manera. Ahora que tenían la ley, sabían lo que es el pecado. Iban una vez que dice la Escritura que iban una vez al año, si no me equivoco. El sumo sacerdote sacrificaba un animal, entraba al lugar santísimo y ahí con la sangre del cordero pues lo echaba en el arca, ¿no? Por el pecado de él y por los pecados del pueblo de Israel. Y así duraron todo ese tiempo, toda la edad mosaica, aún en cuanto entraron también cuando entraron a la tierra prometida, ya establecieron lo que era el templo, ¿no? que el rey Salomón construyó. Pero era un maestro para traernos a Cristo, que un día iba a devenir aquel profeta del cual habló Moisés, que profetizó Moisés, que profetizó Isaías, que profetizó Daniel, que Él vendría a pagar por nuestras deudas, por nuestros pecados con su sangre. Ahora, no estamos, fíjense, versículo 25, Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley espiritual, no bajo la ley de Moisés. Ahora estamos bajo la gracia, la cual es perfecta. Esta ley es perfecta en la que vivimos hoy en día, que condena toda maldad, que nos enseña
cómo podemos ser salvos, que nos enseña cómo vivir nuestras vidas para Dios. Nos enseña todo aspecto, en todo aspecto de nuestras vidas. Habla del propósito de nuestras vidas, del matrimonio, hasta de cómo pedirle a Dios. Esta ley espiritual tiene de todo. Esta es la ley perfecta en la cual vivimos hoy en día. Y eso es gracias a Dios. Me dijo uno a mí, bueno, pues pecaremos, dije. Pecaremos porque dices tú que que la vieja ley, los 10 mandamientos, que la ley ya no está en vigor. Eso no es el punto, hermano. Si a usted se le ocurre ir a cometer un adulterio, usted no ha quebrado la ley de Moisés, usted ha quebrantado la ley de la gracia de Dios. ¿Sí? Fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 6, perdón. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y cumplir así la ley de Cristo, sobrellevando las cargas, las cargas de los otros, ayudándonos como familia espiritual que somos, ayudándonos a seguir en las pisadas de Cristo, en las pisadas del Espíritu, en lo que es ser guiado por el Espíritu. Pero a veces lo que pasa con nosotros es que no cumplimos esta ley de Cristo, sino que hacemos la carga más dura, más pesada para aquel hermano, para aquella hermana, cuando nos involucramos en cosas como los chismes, los mitotes, los pleitos, los celos, contiendas. En vez de hacer la carga más ligera, por así decirlo, en vez de ayudarnos, los hacemos la carga más pesada. Juzgue usted, ¿acaso estamos cumpliendo esa ley? ¿O estamos haciendo mal? Cuando estamos con pleitos entre los hermanos, o chismes, dice la ley espiritual, si no amas a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Si no amas a tu hermano, que está hecho en la semejanza de Dios, ¿cómo vas a amar a Dios al quien no vemos? ¿Sí? Eso ya se trata de un estado de tu corazón. Tenemos que estar bien en nuestro corazón. Vemos toda la ley espiritual. Toda la ley espiritual trata con el corazón del hombre. Bueno, ya no les quiero quitar más tiempo, pero sí quisiera acabar con esta escritura. Lo voy a quitar más tiempo. Mateo 5. Mateo 5, versículo 21. Fíjense lo que dice la ley espiritual, hermano. La ley perfecta. Fíjense. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, vanidoso o vanidosa, quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense en el corazón, en el pensamiento de una persona al decir esto a otra persona, fatuo. ¿Con qué intención lo dices? Es algo del corazón. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Disculpen, hermanos, me mató esta garganta. No terminé, pero espero que con lo que leímos hayamos entendido algo de lo que fue el propósito de la antigua ley. Pero ahora estamos en una ley espiritual, una ley que sí nos enseña cómo ser salvos, cómo vivir nuestras vidas para Dios. Y si usted desea ser añadido al libro de la vida bajo una nueva ley, pase, aquí hay agua, bautícese para que usted reciba el don del Espíritu de Dios. Dios lo bendiga.